Buenas tardes a, a los asistentes que están conectados. Bueno, me presento, mi nombre es Víctor Lizama, ¿cierto? Soy docente de acá de la Universidad Técnica Federico Santa María, ¿ya? Pertenezco al Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos de acá de la universidad en su sede Concepción, ¿ya? Eh, yo de docente en esta institución ya de más de 10 años aproximadamente, y la línea de investigación y desarrollo que yo me he dedicado ha sido fuertemente, ¿cierto? En el tema de la ventilación industrial, ¿cierto? El control de los agentes químicos físicos en el ámbito de la salud ocupacional, de la confortabilidad. ¿Ya? Entonces, hoy día es muy grato poder compartir con ustedes, ¿cierto? Este pequeño webinar relacionado precisamente con la ventilación en el uso, un uso adecuado para mantener entornos saludables. ¿Ya? Entonces, bienvenidos a esta sesión. Entonces, vamos a comenzar. Eh, Cualquier duda, comentario, me van interrumpiendo. ¿Ya? Vamos, es que esto sea una conversación amena, ¿ya? Para que todos, si tienen alguna duda o observación, la vamos comentando de inmediato. Entonces, bueno, acá le dejo el Instagram, ¿ya? Es precisamente, si bien pertenezco al Departamento de Construcción y Prevención de Riesgo, particularmente al área de prevención de riesgo, ya en la especialidad de prevención de riesgo de esta casa de estudios, con más de casi 50 años ya formando expertos en prevención de riesgos para nuestro país. Como antecedente, ya, como antecedente, una consulta, ¿se está proyectando en vuestras pantallas la presentación? Sí, Ya, ya, muchas gracias. Entonces, en general, ¿de dónde parte esto del tema de buscar un ambiente saludable? Si ustedes consideran aproximadamente cómo se distribuye su vida diaria, su día a día, se van a dar cuenta que aproximadamente un 80% del tiempo usted está en lugares cerrados, en espacios interiores, ya va a estar trabajando o realizando alguna otra actividad. Por lo tanto, nuestra vida se centra en espacios interiores y es ahí donde lamentablemente desarrollamos nuestra vida. Es así, ¿ya? Y por lo tanto dependemos y vamos a depender bastante de cómo sea la condición en esos espacios interiores para el desarrollo de nuestra confortabilidad o de nuestra salud, ya sea como trabajador, ya sea como estudiante o un usuario de un espacio determinado, por ejemplo, usar un gimnasio, o ir a la tienda de un mall, ¿ya? Por lo tanto, generalmente esa es un poco la realidad que tenemos. Eh, este tema del aire se agudiza ahí el año 70, con la crisis del petróleo, un conflicto ahí entre los árabes y los israelitas por ahí por el año 73 específicamente, donde obviamente el petróleo, básicamente el querosén, se usaba como fuente de calefacción. Obviamente al haber problemas bélicos, conflictos internacionales, la disponibilidad del crudo no es de la mejor, se reduce la oferta y por lo tanto hay menos disponibilidad de estos productos. Consideren que en los años 70 el desarrollo industrial versus lo que tenemos hoy día era mucho menor y por lo tanto se empezó a favorecer la construcción de propiedades, de casas o espacios donde yo evitara la pérdida de energía. Y eso obviamente con el tiempo lo que nos fue produciendo es que los ambientes se hicieran muy herméticos y fue afectando el tema de la calidad del aire interior. En cuanto a los trabajadores, empezaron a manifestar molestias, quejas dentro de los espacios, en jornadas de 8 o 10 horas que teníamos antiguamente, con jornadas mucho más extensas, eso era mucho mayor y por lo tanto en el día a día, ¿cierto? Eso se manifestaba con algunos síntomas que vamos a revisar. Nuestra realidad es esta, ¿eh? Más de ustedes han visto en esta situación, ya en lugares que son bastante hacinados, lugares reducidos, ya esperando la estación, en alguna estación de metro en la ciudad de Santiago, ya, o generalmente la realidad que hay
en la movilización pública en varios lugares de nuestro país, ¿cierto? Locomoción colectiva completamente hacinada, o si son estudiantes, están en salas de clase que son demasiado extensas, o en lugares laborales como call center u otros similares, donde también las condiciones de ventilación no son adecuadas, no son adecuadas. ¿Y por qué yo les menciono que pasamos más del 80% del tiempo en algún lugar interior? O sea, usted haga el ejercicio, ¿ah? Este es un ejemplo. O sea, imagínense que el día tiene 24 horas, ¿ya? Supongamos que yo duermo 7 horas, dejo 2 horas para comer, ¿ya? Y tenemos 9 horas. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Algunos pueden dormir más horas, otros menos horas, ¿ya? En las comidas estoy contando el desayuno, el almuerzo, la cena, la once, o quizás si le agregan otra comida más, siempre estamos en algún lugar o espacio interior. En el trabajo o en la universidad o en el colegio estamos aproximadamente promedio de 8 horas. Nos transportamos también en algo, dentro de un vehículo, vamos dentro de un espacio, vamos ya sea en el metro, en un bus, ¿cierto? En un vehículo particular, ya estamos dentro de algún lugar. Cualquier otra actividad que pueda, de ocio, que también la puedo realizar dentro de un espacio interior. Y cuando tienen tiempo para poder recrearse, divertirse, van al mall, van al cine, van a tiendas. Entonces, aquí en este ejemplo de 24 horas, ¿cierto? 20 horas, 22 horas ya estamos en espacio interior. O sea, por ejemplo, aquí estamos diciendo que el 92% de mi día diario o de mi día a día estoy dentro de un espacio interior. Y por lo tanto, los problemas están ahí. ¿Ya? No solamente como trabajador, considero que el trabajador de 8 horas, pero el resto del tiempo también estoy en espacios interiores. Entonces, el problema de la ventilación está en los espacios interiores donde yo estoy el 80% o más dentro de esos espacios determinados. Y ahí donde tengo que hacer una buena regulación. Hoy día con el cambio climático, ¿qué ocurre? Ya vamos a tener, y aparte tenemos problemas de térmicos, vamos a tener inviernos con temperaturas muy bajas, ¿ya? Y ustedes lo vivieron este año, es inviernos muy fríos y veranos con bastante más calor. Y por lo tanto ahí las condiciones también de temperatura también afecta este entorno. Entonces, generalmente uno tiene que mover aire, ya hay que mover aire porque eso es ventilación, ya ventilación es mover aire. ¿Qué es lo que no es ventilación? Ya cuando uno tiene equipo de este estilo, de equipo tipo split, ya eso no es ventilar, ya eso es el símil a un equipo de refrigeración. Ya eso lo que hace es controlar temperatura y humedad, recircula aire interior, pero no es ventilación. Ojo con eso, ojo con eso. ¿Ya? Ventilación es cuando yo tomo aire exterior y lo inyecto dentro de un espacio, o tomo parte del aire y voy incorporando, incorporo en algún lugar o en espacio parte de ese aire, pero tiene que ser aire fresco, yo tengo que inyectar aire, y ahí entramos en el concepto de climatización, ¿ya? ¿Y cuando climatizamos? Cuando ese aire que estamos ingresando en el espacio lo enfriamos o lo calentamos, dependiendo si estamos en invierno o en verano. Ahora, ¿por qué no le nombro el otoño y la primavera? Porque en general, para poder hacer diseños de climatización, uno dice, oye, ¿estamos en verano o en invierno? ¿O frío o calor? ¿Ya? Entonces, una cosa es tomar el aire exterior e inyectarlo, pero también hay que considerar poder calentar o enfriar ese aire de acuerdo a la estación del año que yo me encuentre. ¿Ok? Pero ventilación, para que les quede claro, es aire de tipo exterior. Hay un término que se acuña por ahí por los años 80 en España que se llama el síndrome del edificio enfermo, ¿ya? Donde se establece la enfermedad de un edificio, ¿ya? Ahora no se refiere que sea el edificio completo, puede ser parte del edificio, puede ser una oficina, puede ser una casa, es decir, cualquier edificación donde se desarrolle alguna actividad con personas en su interior. Se dice que cuando el 20% de estas personas manifiestan alguno de los síntomas que vamos a ver, se dice que ese espacio está enfermo. Está enfermo. Y yo creo que más de ustedes ha pasado o se ha visto en alguna de estas situaciones. Por ejemplo, en espacios donde usted sienta irritación de ojo, nariz, sensación de sequedad, erupciones cutáneas, ya, picazón, prurito, el término más médico, dolor de cabeza, muy común. Es muy común dolor de cabeza, infecciones, sobre todo en la época de invierno, fatiga mental, cansancio mental, ronquera, picazón, estornudo. Entonces, todas estas cosas que están acá son síntomas claros de un edificio enfermo. Ahora, ¿qué significa esto? Que estos síntomas, ustedes, si lo han padecido, lo padecen en el espacio cuando
ocupan ese espacio. Una vez que usted se retira de ese espacio, estos síntomas desaparecen, ya van desapareciendo. Si a usted le pasa eso, usted en el lugar donde se está desarrollando es, o claramente es síndrome de edificio enfermo potencialmente. Ahora, ¿cómo yo podría detectar? ¿Cómo podría hacer una evaluación de este síndrome de edificio enfermo? Hay encuestas, hay una especie de cuestionario que de la norma técnica española ya, que la NTP 290, donde se llena este cuestionario, se le aplica a los usuarios de ese espacio y si el 20% sale alterado de acuerdo a este test, uno dice, oye, este espacio está enfermo y debiese tomar las medidas respectivas. ¿Ok? Ahora, generalmente, ¿qué nos ocurre acá en Chile? ¿Ya? Uno va a edificios, va a lugares y generalmente hay sistemas de climatización, hay sistemas de ventilación que están instalados, generalmente no los prenden, no funcionan, falta mantenimiento. Uno se encuentra también en los edificios que las ventanas prácticamente no se abren. Por ejemplo, hay algunas zonas, incluso hay algunas respuestas que tienen que ver con temas de suicidio. Oye, las ventanas se abren un poco nomás porque después hay potencial de riesgo de suicidio en algunas localidades. Entonces, prácticamente el aire no recircula. Los materiales son de mala calidad, ¿ya? Todo con materiales textiles que generan estática, ¿ya? Y el clima interior se puede llegar a ser muy frío en invierno y muy caluroso o cálido en verano. ¿Cuáles son las cosas con las que ustedes interactúan en un espacio interior y que le pueden afectar? Contaminantes químicos, físicos, incluso temas psicosociales. ¿Ah? Eso uno lo determina a través de la encuesta. Esta es una encuesta bastante buena, como les digo, que puede ser aplicada en su organización o incluso a nivel de colegio, ¿ya? Porque esto, si bien no es ley, sirve bastante para la gestión de la prevención. Contaminantes químicos. Tenemos un montón de contaminantes químicos que nos afectan y a veces no nos damos ni cuenta. Óxido de azufre, nitrógeno, formaldehído que se desprende de las maderas o de los muebles que uno compra. No voy a dar marca, obviamente, de empresas donde venden muebles, pero generalmente el común que usted encuentra en el retail tiene formaldehído, tiene estas trazas y esto se empieza a desprender cuando usted ve que el mueble se empieza a perder color, tonalidad. Uno tiene que preguntarse, ¿y por qué la perdió? ¿Dónde se fueron las trazas químicas de estos componentes? ¿Dónde están? En el aire. Y obviamente están siendo inhalados por los usuarios de ese espacio. Ozono. Muy común que se forme ozono en la fotocopiadora, en el data, ya, en la impresora. Cerca de esa zona se produce ozono y el ozono es bastante irritante. Monóxido de carbono que puedo ingresar desde no sé si mi oficina está a frente de una avenida principal, va a ingresar una cantidad de ozono determinada, perdón, de monóxido de carbono, pudiéndome, no sé, un caso más severo, generar algún tipo de asfixia. Dióxido de carbono prácticamente viene del metabolismo de las personas y de la oxidación o la combustión del combustible de los vehículos, partículas, fibras, entonces hay un montón de sustancias químicas que interactúan y todas las que están ahí o las que le estoy nombrando, obviamente generan algún efecto o molestia en las personas. Lo otro que tenemos son elementos biológicos, ¿ya? Los elementos biológicos están ahí, están presentes, ¿ya? Uno no puede hacer nada contra los virus, las bacterias crecen, necesitan pocas condiciones, y se dan en el día a día, dentro del año, hay un montón de condiciones favorables para el crecimiento de un montón de virus, bacterias, tipos de hongos, y obviamente que nosotros si no controlamos esos espacios, le voy a favorecer el crecimiento a este tipo de microorganismos. Es muy común, sobre todo en Chile, porque en Chile hay un porcentaje de personas no menor que sufre de asma o son alérgicos frente a algún agente externo, genera un cuadro de asma, ¿ya? Eso es muy común a través de los hongos. Por ejemplo, en habitaciones, casas habitaciones que son húmedas, cuando hay mucha humedad dentro de un espacio, esta humedad, que es agua en el ambiente, condensa las paredes, al condensar en las paredes, los hongos, todo ahí dice, oye, tengo aquí agua, la pintura, tengo sustancia orgánica y empiezo a generar mi metabolismo y crecimiento. Y eso se manifiesta en la típica mancha que ustedes observan ahí cuando hay presencia de hongos. Entonces, ¿y el hongo cuál es el problema? Que libera esporas y esas esporas genera problemas, obviamente, con la parte respiratoria de algunas personas. Por eso en invierno bastante sufren
por la presencia de humedad. Y esto hay que tener cuidado, ¿ah? El invierno generalmente es problemático. Porque más de ustedes, no sé cuántos de ustedes tendrán en sus casas, bueno, ya estamos en época de verano, pero en la época de invierno, que es prácticamente la mitad del año, o frío, algunos tienen estufa parafina, algunos tienen estufa a gas. Y cuando usted tiene estufa parafina o estufa a gas dentro de su casa, usted está haciendo una combustión dentro de su domicilio. Y piense que toda combustión libera al menos agua y CO2. El problema es el agua. Entonces, usted en invierno se puede calefaccionar con gas o con parafina o querosén, nombre más técnico, y va a estar aumentando la humedad en su espacio interior. Si la ventilación es mala, esa agua que está en el aire en algún momento va a condensar y voy a tener algunos problemas prácticamente más fuertemente en el ámbito respiratorio. La iluminación también genera algunos problemas. O sea, si bien no es un agente que yo inhale o que pueda ingresar a mi torrente sanguíneo para generar algún problema, la iluminación también es un problema que está presente y me genera prácticamente lo que es la fatiga visual. Y eso en algunas personas se manifiesta como dolor de cabeza, molestia, falta de concentración, ¿cierto? Algún otro síntoma, digamos, asociado a la iluminación. Por lo tanto, es importante hacer una buena selección de iluminación. Entonces, se dan cuenta aquí que no solamente tengo que tener el aire, el movimiento de aire, sino también hay otros elementos que también me pueden generar alguna molestia. El ruido es este ruido que no es el ruido ocupacional del ámbito laboral. Hay ruidos, por ejemplo, que son constantes, como el escurrimiento de agua de una llave, el sonido de la fotocopiadora, una puerta que rechina. Entonces, todo el rato voy a tener ruidos molestos que también pueden afectar dentro de este concepto que llamamos síndrome de edificio enfermo. ¿Cuáles son los elementos que debemos controlar para tener una buena calidad de aire? La humedad relativa, entre 40 y 60%. Velocidad del aire, regulada por el 594. Ahora, el decreto 594 aplica específicamente a lo que es el ámbito laboral, ya no para usuarios que no son no trabajadores. O sea, esto aplica precisamente en el trabajo. Mantener una velocidad de aire de 1 metro por segundo. Ahí le voy a hacer un comentario de por qué ese valor. La temperatura, debiese mantenerla según varios estándares, coinciden entre 20 a 23 grados y en invierno entre 20 a 25 grados. Y el dióxido de carbono entre menor a 1000 ppm. ¿Y por qué menor a 1000 ppm? Porque hay una correlación, hay estudios que me dicen que cuando estoy en 1000 ppm, coincide que el 20% de la gente ya tiene molestia. Entonces hay una correlación estudios que se han hecho. Dice, oye, tengo 1000 ppm, eso significa que si hay 1000 y yo aplico el cuestionario de síndrome de edificio enfermo, me van a salir el 20% que mantienen queja. Y de ahí viene el número 1000. No sé si ustedes han tenido la experiencia de manejar el dióxido de carbono, pero esa es la relación. La humedad relativa. La humedad relativa, ¿cierto? Un parámetro que acá debemos tener entre 40 y 60. Y ustedes han escuchado este concepto, que la humedad relativa va de 0 a 100. Yo lo puedo ver en una carta psicométrica y de acuerdo a variables de temperatura calcularla. Pero la humedad relativa es, como es agua en el ambiente, es un conductor natural, ¿ya? Un conductor natural de la electricidad. ¿Ah? Esa es la importancia de tener humedad relativa. Por ejemplo, usted ahora en verano le va a pasar y esto pasa, o sea, usted le da la corriente con varias cosas, con el mueble, con la manilla, con algunos elementos, porque generalmente en esta época la humedad es más bajita, empieza a bajar la humedad. Cuando la humedad es más baja, la humedad, como es el agua que está en el ambiente, y esa agua tiene asociado otros elementos, puede estar con algún cloruro, alguna sal entre medio, esa agua que está en el ambiente, la hace muy buen conductor de la electricidad estática. Entonces, un ambiente húmedo me impide que exista contacto por electricidad estática. Entonces, ese es un rango entre 40 y 60. Yo evito que eso pueda ocurrir, porque eso es molesto. Y más que molesto, si es constante en el tiempo, produce una enfermedad, que se la voy a mostrar a continuación. Entonces, el rango que usted debe mantener la humedad es entre 40 y 60%. ¿Qué pasa cuando hay alta humedad? Piense que la humedad es agua en el ambiente. Entonces, como hay agua en el ambiente,
y hay una persona que está enferma, tiene un virus, una bacteria o algo que está expirando de su sistema respiratorio, ¿cierto? Alguna infección, piense que este agente biológico llega al aire, se junta con el agua y el agua está ahí dando vuelta. Ya tiene movimiento por convección, entonces usted estornuda, tiene todos los bicharracos, los manda al ambiente y como el agua es un medio de transporte, el compañero, el colega que está en el otro lado de la pieza o más allá se va a contagiar porque el agua sirve como un medio de difusión. ¿Ya? Generalmente, cuando la humedad es muy alta, eso se nota cuando uno entra a un espacio. ¿Ya? Un espacio se nota esa humedad, generalmente como fatiga, dolor de cabeza. ¿Ya? Es como un síntoma perceptible que nosotros podemos tener, pero el problema del agua es ese, ¿ya? Un medio de transporte. Por el contrario, si mi humedad es muy baja, obviamente piense que nuestro cuerpo es 80% de agua, y si el ambiente tiene poquita agua, ¿qué va a querer hacer desde el punto de vista de la ciencia? O sea, voy a empezar a sacar agua desde mi cuerpo, empezar a aumentar mi evaporación por la piel, mi expiración, para lograr un equilibrio con el ambiente, que obviamente es un ambiente gigante, quizás eso no va a ocurrir, pero empiezo a perder agua por deshidratación. ¿Ya? Y el problema es que si el ambiente está muy bajo en humedad, voy a tener problemas con la electricidad estática, ya la estática de la superficie de los cuerpos, porque me va a generar este contacto y obviamente la molestia que eso produce, pues un dolor, se te produce incluso de repente hay magnitudes que son grandes de estática y queda con cierta sensibilidad la piel. ¿Ok? Aunque no lo crean, por ejemplo, tenemos acá un caso en Coyhaique, una farmacia. Bueno, ahí está el nombre, en realidad, pero esto es público, ya bueno, Salcobrán, ya en la zona de Coyhaique, por estática, ¿ya? Un trabajador, digamos, que está en condiciones de baja humedad, de baja humedad, se le genera una enfermedad que se llama lipoatrofia semicircular. Y eso se produce por la exposición constante a un ambiente bajo en humedad. Lo que se produce, si ustedes se ven la foto acá, son hendiduras en la piel. No sé si ustedes la ven ahí en la foto, se ve una especie de hendidura ahí, está marcado en línea roja, donde genera esto un problema de sensibilidad en la piel, ¿ya? Molestia, un poco de fatiga en la zona, esto se recupera, pero es relativo. Mire, por ejemplo, que tengo hendidura, el tamaño de la hendidura entre 5 y 20 centímetros, ¿ya? Con un ancho de 2 centímetros, esto es un valor no menor. Por lo tanto, hay terapia, esto se va recuperando. Pero esto puede ser declarado enfermedad ocupacional. Y esto pasa por exposición a baja humedad. O sea, ¿qué significa? Baja humedad, me da la corriente con todo y mantener ese escenario constante en el tiempo me puede producir lo que se llama la lipoatrofia semicircular, ¿ok? Que es un problema ocupacional. Este es un conflicto que más de alguno lo ha vivido, sobre todo cuando usted comparte en espacios comunes, ¿ya? El tema del aire, ¿ya? El aire acondicionado, ese que controla humedad y temperatura, ¿ya? Es decir, oye, apaga el aire, prende el aire, ¿por qué? Porque se genera una velocidad de aire. Entonces, para algunos molesto, para otros no, ¿ya? Pero el problema acá, y lo establece el decreto 594, dice que la velocidad no puede pasar el metro por segundo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nuestro cuerpo está constantemente haciendo metabolismo y cuando hacemos metabolismo perdemos agua, perdemos CO2 y el lugar por donde se pierde generalmente agua es por el órgano más grande del cuerpo humano, que es la piel. Se genera o yo empiezo a evaporar agua desde la piel. Si el viento circundante supera el metro por segundo, que es un valor alto, significa que va a venir esta traza de viento, y se va a llevar de mi piel, de mi cuerpo, se va a llevar esta molécula de agua rápidamente. Por lo tanto, mi tasa metabólica empieza a aumentar, genero otra molécula de agua en la piel y el viento se la empieza a llevar. Entonces empiezo a generar un metabolismo más acelerado. Producto de eso, se genera una leve depresión del sistema inmunológico, lo que nos deja susceptibles a resfriados, por ejemplo. Y es muy común, esto es muy común, pasa cuando usted va a la playa o va a un río. ¿Ya? Usted se mete en la agüita, el agua está fría porque el Pacífico es helado, y tu cuerpo empieza a generar
aumentar el metabolismo para calentar tu cuerpo. Entonces uno sale del agua y sale congelado y como hay harto viento, empiezo a correr con harto viento, en las playas paso el metro por segundo y empiezo a perder mucha agua por evaporación desde la piel. Y generalmente el síntoma es que las personas se resfrían. Claro, si estoy en verano, no hay un problema. Pero cuando esto ocurre en una oficina en época de invierno, esto va a generar ausentismo laboral, ¿ya? Y también a nivel de los colegios. O sea, si hay estudiantes que están cerca de corrientes de aire, de ventanas, de puertas, que comúnmente ocurren en la época de colegio, voy a tener este problema. Entonces, la velocidad aproximadamente no debe pasar el metro por segundo para que eso no ocurra. Ya es decir, que no nos vayamos a enfermar por perder mucha agua de nuestra piel, de nuestro cuerpo, y producir una depresión del sistema inmunológico, ¿no? La velocidad del aire, tengo una serie de tecnologías, prácticamente aquí tengo equipos que se llaman termoanemómetros, que me permiten medir, o anemómetros que tengo aquí de molinete, me permiten evaluar cuánto es la velocidad que hay en espacios circundantes. El aire puede entrar por las ventanas, puede entrar por los equipos, por los techos, incluso hay algunas edificaciones donde el aire se inyecta o ingresa desde el suelo, ¿ya? La temperatura también es un factor que tenemos que considerar, ¿ya? Tenemos temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo, rocío. O sea, la temperatura real, la que uno mide en un termómetro ordinario, ¿cierto? O común, es la de bulbo seco. Y esa temperatura tiene que estar en invierno entre 20 y 25 grados y en verano entre 20 y 23. Esa es la confortabilidad. O sea, cuando usted va a prender el aire acondicionado, es el rango, ¿ya? En verano o en invierno. Ahora la temperatura puede aumentar o disminuir dependiendo de la época, ¿ya? Las fuentes de temperatura son variadas. Puede ser por aumento de irradiación solar, ¿ya? Puedo tener equipos que midan calor, por ejemplo, todos los equipos que se calientan al enchufar, de impresoras, computadores, todo eso. Y si estoy en una oficina o tengo lleno de tecnologías conectadas, obviamente voy a tener aumento de temperatura. Las corrientes externas, si tengo en el verano tengo 30, por ejemplo, en Santiago, ¿cuánto hubo ahora estos días? 37 grados, ¿ya? Un fenómeno climático particular que está ocurriendo en la zona central. Por lo tanto, ahí voy a tener, no sé, temperatura de 37 grados, donde yo quiero mantener mi espacio interior en 20, 21 grados. Entonces ahí tengo diferentes tipos de fuentes externas que me están generando aumentos de temperatura y tengo que controlar esto dentro de los espacios determinados. Por si no sabían, ya, y esto es muy poco común, ¿no? Generalmente yo me he dado cuenta que no hay mucho conocimiento de esta parte, pero en los colegios hay un decreto que es del año 2012, que es el decreto 548 del Ministerio de Educación. Y este decreto hace alusión básicamente a la educación, desde la enseñanza parvularia hasta la enseñanza media. Dice, generalmente toda la zona central, dice que los niños, los más pequeños, los párvulos, la educación parvularia, tienen que tener al menos en su sala 15 grados de temperatura, ¿ya? Y de ahí hacia arriba, lo mínimo que se pide, toda esta zona central, es de 12 grados. Esa realidad, uno va a los colegios en épocas de invierno y hay temperaturas que es mucho más bajo que eso, no cumplen eso. Generalmente los que más hay más preocupación y donde hay más control de esto, generalmente en las partes de los párvulos. Uno va a la sala de párvulo, tienen estufa, tienen calefacción, pero cuando uno va a la sala de los chicos de enseñanza básica, primero, cuarto básico, quinto, generalmente hay muchos establecimientos que esto no lo cumplen. O sea, en el estricto rigor, si esas condiciones no están, no debiesen tener actividad en ese espacio. ¿Ya? Lo dice el decreto. Ahora, ¿quién lo fiscaliza? Es otra cosa, ¿ya? Pero la ley lo establece. El dióxido de carbono. Y ahí aparece el dióxido de carbono, que varios de ustedes ya lo conocen. El dióxido de carbono es una molécula que aparece producto del metabolismo biológico, el metabolismo celular de las personas. Nosotros siempre estamos liberando CO2 y liberamos agua al ambiente, ¿ya? Cuando tenemos 1000 ppm de CO2, pasamos los 1000 ppm, uno dice, ah, mira, si hay 1000 ppm, uno puede decir, en ese espacio el 20% de las personas quizás pueden tener molestias, ¿ya? Y ahí significa que aparecen todos estos síntomas que generalmente están asociados. O sea, 1000 ppm CO2, uno dice, mira, puede haber irritabilidad, falta de concentración, asma, pues todos los elementos que yo le mostré del síndrome de edificio enfermo aparecen cuando estas concentraciones de CO2 superan los 1000. Obviamente que a no todos les pasa los mismos síntomas, pero están ahí presentes y latentes.
Ahora, ¿cuál es nuestra cultura en nuestro país respecto del control de dióxido de carbono? Seamos realistas y recién cuando partió la pandemia empezamos a preocuparnos de este tema. Antes de la pandemia jamás se controló CO2 o si había control ha sido muy específico en algún tipo de industria o colegio, no sé, pero generalmente no está dentro de nuestra cultura. Si usted mide, por ejemplo, imagínese el paraíso, ¿ah? O sea, que voy a ir a medir CO2 al paraíso, ¿ah? Supongamos que no vamos al paraíso, y uno mide ahí, el CO2 que uno mide en el paraíso te dice hacer como 400 ppm afuera. ¿Ah? Producto de todo el metabolismo de los animales, de la descomposición de materia orgánica, generalmente hay 400. En un ambiente como ese, 300, 400, un ambiente limpio, así, de ensueño. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando uno habla de 1000, no es tanto lo que tengo de diferencia. Entonces, cuando uno, imagínense que hay un espacio para poder hacer un buen control, yo tengo que tener menos de 1000 ppm en el exterior. Y resulta que a veces yo tengo lugares exteriores con más de 1000 ppm. O sea, imagínense que si en un espacio interior tengo 900 o 800 y voy a meter aire del exterior que tiene 2000 ppm, eh, ahí el problema se complica. A ver, tengo una consulta aquí en línea. Eh, sí, te puedo compartir el material. Miren, les voy a dejar aquí mi correo electrónico. Se lo escribo al tiro acá, chicos, ¿ah? Ahí. Y les voy a exponer mi número de WhatsApp también por si lo necesitan. Yo se los puedo enviar por WhatsApp, ¿ya? Con toda confianza. Mientras no me envíen un WhatsApp a las 4 de la mañana, estamos, estamos bien. ¿Ya? Miren, estos son algunos datos, ¿ah? Estos son datos interesantes que yo tomé en una universidad cercana acá, no voy a decir el nombre, pero no era Santa María, sí, otra. ¿Ya? Por ejemplo, acá teníamos una relación en una sala que se manejaban aproximadamente 30 personas, ¿ah? Una sala de 40 metros cuadrados. Entonces se empieza a ver el efecto. ¿Ya? El efecto generalmente 10, 20 minutos. O sea, aquí se abre la sala y aquí empieza a llegar toda la gente. Entonces se nota el efecto, cómo pasamos de 500 a 2000 ppm de CO2 en el lapso de una hora. En el lapso de una hora. ¿Ya? Y fíjense qué es lo que aumenta en forma conjunta. Aumentamos temperatura, aumentamos humedad. O sea, esas son variables que van de la mano. Entonces, sí, no es solamente el CO2, o sea, cuando aumenta la humedad, genera estas molestias, cuando aumenta la temperatura, también genera molestias en el usuario. Entonces, imagínense que usted es estudiante, usted es trabajador, y esto ocurría, mire, esto es real. Por ejemplo, yo fui a medir acá, la sala llena, llena, la sala, no sé, 40 metros cuadrados, tienen que entrar por lo menos, no sé, habían como 50 personas en 40 metros cuadrados, ya, apestaba la sala. Entonces, yo conocí a varios chicos de ahí haciendo me acuerdo, y esto lo medimos en una prueba de cálculo, ¿ah? No sé, lo que tuvieron cálculo uno o cálculo 3 no me acuerdo, teníamos una condición ahí. eh, Dame un segundo. Tenemos esa condición de, perdón, entonces el ambiente estaba lleno, estaba bastante saturado de personas y resulta que los estudiantes que eran bastante buenos no rendían bien, po. Y cuando salían de la sala, obviamente se encontraban en un pasillo mucho más amplio, con ventanas abiertas, con flujo de aire y uno les decía, oye, y decían, oye, salí de la prueba y ahora cuando estoy afuera se me ocurrió cómo hacer el ejercicio que no pude hacer delante. ¿Mm? Entonces hay elementos físico, químico que te dan un espacio que te pueden perjudicar en tu rendimiento como estudiante y como trabajador. Imagínese si usted tiene responsabilidades ya cruciales, que tiene que tomar decisiones, supongamos que está a cargo de jefe, gerente de algo, preocúpese de que su espacio, de su sala, de su lugar de reuniones, sea un lugar que tenga control de estos parámetros, porque usted va a tomar decisiones y piense siempre que todos estos parámetros físico-químicos que están ahí le van a afectar el rendimiento laboral, le pueden jugar una mala pasada. Hoy día, laboralmente, no sé si a usted se han sometido, si están trabajando, tenemos las encuestas psicosociales. Y las encuestas psicosociales manifiestan, digamos, condiciones de clima laboral, cómo me relaciono con los compañeros, los jefes, etcétera, para mi desarrollo psicológico dentro de ese ámbito. Pero esas encuestas no incluyen parámetros químicos. Y aquí tenemos evidencia nosotros, hay evidencia de que hay parámetros
químicos, físicos, ruido, luz, CO2, temperatura, humedad, tengo un montón de variables, material particulado que me afectan en mi comportamiento. Y esos elementos hay que tomarlos. ¿Por qué no se toman? Porque todavía no tenemos cultura, no hay cultura en climatización. Hoy día prácticamente la climatización se dedica ¿a qué? A controlar humedad y temperatura, ¿ya? Pero no al estudio de agentes químicos que están presentes dentro del lugar. ¿Ya? Y es interesante poder aprender un poco de la presencia de ciertos agentes y cómo afectan el desarrollo de las funciones que nosotros realizamos. Por lo tanto, la ventilación es crucial, muchachos, ¿ya? Es muy crucial la ventilación y entender siempre que la ventilación es ingresar aire fresco, ¿ya? No es el equipo de aire acondicionado split de muro, ¿ya? Ese es bastante bueno para generar una buena sensación térmica, ¿ya? O controlar la humedad. Pero si tengo agentes presentes, contaminantes, no me va a ayudar de nada. Entonces, imagínense este caso, chicos. Ustedes tienen ahí una taza de café, ¿ya? Y dicen, ¿qué tiene que ver esto? Pongo un ejemplo bien simple. ¿Qué ocurre si a esa taza de café yo le agrego 10 cucharadas de azúcar? Bueno, no sé si habrá alguien que tome con 10 cucharadas de azúcar, pero si le echo 10 cucharadas de azúcar a esa taza pequeña, el café me va a quedar pero muy concentrado. Entonces, cuando uno ventila, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que haría usted, por ejemplo, en este caso, para diluir ese dulzor del café? Le agrego agua. ¿Ya? Acá es lo mismo, o sea, si tengo un espacio con personas donde hay presencia de agente y yo quiero bajar esa concentración, voy a agregar aire, no agua. Ya el agua es para este ejemplo. Agrego aire para poder bajar esos elementos. Entonces aquí están las personas, yo tengo que inyectar aire para bajar el CO2, para bajar el ozono que se produce en la oficina, el material particulado, los agentes biológicos, agentes químicos, monóxido, todas las cosas que están dentro de una oficina o dentro de un espacio común o encerrado donde pasamos más del 80% de nuestro tiempo, tengo que inyectar aire, ¿ok? Tengo que inyectar aire. Ahora también la ventilación, que solo para mencionarle, no solamente se usa para inyectar aire y bajar concentración. En el ámbito laboral, más de ustedes, no sé si alguno de ustedes, pero tenemos condiciones donde tenemos que capturar los agentes contaminantes en su origen. Y ahí entramos con lo que se llama la ventilación localizada. Localizada. Y ahí hay harto material, harto estudio que uno puede hacer. Incluso ahí yo les voy a hablar después de un programa bastante interesante, un diploma que hay donde esto se trata en forma detallada y exhaustiva. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, homosoldadura, eh, acá tengo las campanas de las cocinas, cómo se calculan, para qué funcionan. Entonces se dan cuenta que acá igual puedo utilizar el aire, no para inyectarlo en un lugar, sino que el aire lo puedo usar como medio para extraer. La exposición a polvo de madera, a sílice, a asbesto, que generan, pero son sustancias que pueden generar una enfermedad grave o me pueden generar la muerte. También el aire, nuestro amigo el aire, ¿cierto? Por medio de la técnica de ventilación, me permite capturar estos agentes contaminantes. Pero ojo, esto solamente para trabajadores que necesitan estas condiciones, ¿ya? Y si uno mira los puestos de trabajo, hay muchos puestos de trabajo que requieren estas condiciones. También ustedes van a encontrar filtros, ya los filtros generalmente son necesarios desde la condición en vehículos, por ejemplo, particulares, los filtros de polen, ya de aire, hasta las unidades de climatización. Necesito los filtros. ¿Y el filtro qué es lo que hace? El filtro lo que hace es retener. Retengo alguna partícula de acuerdo al tamaño de poro de ese filtro para evitar que se pueda disipar a un ambiente determinado. Entonces, es un sistema de retención que es necesario poder tenerlo. Ahora, no todos los filtros son iguales. Obviamente que los filtros tienen tamaño, ¿ya? Ahora, filtro, entiéndase filtro, no solamente los filtros de tela, ¿ya? Todo lo que son precipitadores, ciclones, ¿cierto? También las cosas, los filtros de manga, scrubber, todo eso en general uno le llama filtro en climatización o en ventilación industrial y carbón activado. Entonces, de acuerdo al tamaño poro, yo busco más o menos ahí el tipo de partícula y utilizo esa tecnología. Muchas gracias, me hablaba Manuel. Ahora los filtros también hay varias estrategias, generalmente algunos dependiendo, sobre todo esto, ¿sabes dónde es muy riguroso? Hay una norma, digamos, que es la 14.064 si no me equivoco, para el ambiente hospitalario. Entonces, por ejemplo, todo lo que son salas de cirugía, imagínense que estoy operando un paciente, una persona se está operando,
donde yo tengo que inyectar aire en ese espacio, en ese lugar, para generar condiciones de presión positiva y obviamente el aire que voy a tomar, porque ventilación y aire exterior, tengo que filtrar muy riguroso. Pues imagínense que tengo un paciente encima de una camilla, abierto, le voy a hacer un trasplante de corazón. El sistema inmunológico de esa persona se deprime a cero, entonces no puede tener, pero en contacto ni el más mínimo y con alguna traza viral, biológica, patógena, nada, nada. Entonces ahí, por ejemplo, en el ámbito hospitalario es muy riguroso el uso de los sistemas de filtros, catalizadores con sistema UV, esterilización con ozono, los filtros de tamaño pequeño. Entonces uno hace combinaciones de sistemas. ¿Ya? Hay una norma bastante buena, que es la de la SRAE, la 52.2, que trata los filtros de acuerdo a su tamaño de partículas. Dice, aquí una consulta de Marco Rojas, perdón, dice, y en los consultorios, hospitales, buses y espacios cerrados que tienen que ocupar volumen, ¿qué tecnología podría aplicar para una medida de control? Para evitar el cruce de áreas contaminadas y efectivas. Claro, por ejemplo, los hospitales, mira, los hospitales hay una regla que está establecida por norma. Los hospitales está estrictamente prohibida la recirculación de aire, ¿ya? O sea, tú en el hospital tienes que inyectar aire y sacar aire. No se puede recircular. Alguna tecnología, o dependiendo del diseño del sistema, a veces se trata de recircular aire, pero la recirculación aumenta la concentración. ¿Ya? Siempre cuando tú recirculas, tiende a aumentar la concentración. O sea, si tengo un agente patógeno, al recircularlo puede aumentar la concentración de ese agente patógeno. Entonces, en recinto hospitalario está prohibida la recirculación por ley. No puedo recircular. Es inyección y extracción 100%. ¿Ya? Ahora en buses, claro, en buses tengo que tener sistemas de inyección de aire fresco, porque generalmente los buses tienen ahí en el techo tienen un sistema de climatización donde inyecto el aire exterior, tomo el aire del bus, lo recirculo, ahí yo podría recircular una parte, por ejemplo, porque la ley me permite o nada me impide a no recircular, podría recircular una parte y eliminar el resto. ¿Ya? Ahora, mira, entiéndase que la recirculación de aire, ¿por qué recirculo aire? Porque imagínate que tengo un espacio, no sé, pues el bus, tengo en invierno, supongo que alcance a 25 grados y afuera tengo 5 grados. Entonces, si yo elimino todo el aire interior hacia afuera, ¿cierto? También voy a perder esa carga térmica. Entonces, lo que se hace es se recircula. Y parte de esa recirculación debiese, ojo, debiese pasarla por filtro para sacar las partículas que pueden generar un potencial de daño a los usuarios del bus y recircular ese aire calentito, es decir, aprovechar un poco la energía térmica que tengo y solamente una pequeña traza la elimino y eso que elimino también lo inyecto desde el interior. Y como tengo aire caliente, 20 grados, 24 grados y afuera está 5, entonces el aire frío no va a entrar a 5 grados, sino que se va a calentar por intercambio de calor. ¿Ok? Entonces ahí hay lugares que yo podría recircular aire, pero en recinto hospitalario totalmente prohibido. ¿Ya? No se puede, por la gravedad de enfermedades que yo puedo tener dentro de estos recintos. Bueno, ahí los MERV, ya que la norma 52.2, la SRAE, ya de Estados Unidos, que tiene vida o data del año 1894, ¿cierto? Tiene estándares que se van actualizando generalmente cada 2 años y hay bastante estudios, ¿cierto? Y esta norma es bastante buena, clasifica los filtros en diferentes categorías. Ojo con esto, ¿ah? Esto no es lo mismo. Y usted, la pandemia, bueno, la pandemia uno tomaba lo que había. Pero y generalmente, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo aquí tengo, por ejemplo, mascarilla versus filtro. Y todos confunden de repente el tema. Estos no son mascarillas, estos no son mascarillas, estos son protectores respiratorios, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia de un protector respiratorio versus una mascarilla? Porque esto es mascarilla, lo que está aquí, mascarilla. Estos son protectores respiratorios. Los protectores respiratorios, la singularidad que tienen es que generan un ajuste, ¿ya? O sea, tienen una forma definida, tienen una forma en la cara, ¿se dan cuenta? Entonces, esto debiese quedar bien ajustado, cosa de que todo el aire que yo mueva pase por los poros de esta tela. ¿Ya? Ahora esta tela tiene un tamaño mínimo, por ejemplo, yo me podría decir, oye, me puedo colocar una bolsa nylon en la cara, claro, pero ahí no estoy circulando aire, me voy a ahogar. Entonces, esto tiene el diseño de
un tamaño mínimo de diámetro, ¿ya? Y más o menos el diámetro estos son de orden de los 0,5 micras, ¿ya? Donde puedo traspasar aire a través de esta tela, ¿ya? Esto tiene que quedar bien ajustado. Cuando queda bien ajustado, tiene un factor de protección de 95%. Por eso esto se llama N95. Aquí el origen es esta, en la gringa, que se llama KN95. Después, ¿cierto? La norma europea copia esta, pues aquí generalmente en el mundo es copiar, pues, ¿ah? Y copian y se llama FFP2, que también protege 95%. Y después, ¿quién más copió? Los chinos, ¿ah? N95. Pero los tres son lo mismo, ¿ya? Pero la original es esta, es la americana, con las cintas generalmente aquí con las winchas amarillas, ¿ya? Y esto es mascarilla, ¿ya? Protector respiratorio y mascarilla, porque la mascarilla está hecha también un sistema de filtro, pero está hecho para que la persona que está enferma no contamine al resto. Porque cuando uno se coloca esto, aquí en la mejilla queda abierto, esto no queda bien ajustado. Entonces esto es para evitar que la persona que contagie al resto. Y esa es la función. Así que no confundir, ¿ya? Ustedes ya saben ahora y van a explicar ahí cuál es la diferencia entre uno y otro. No hay que descartar hoy día nada respecto de unas pandemias o cosas por el estilo. Ahora, ¿qué elementos legales tenemos en Chile respecto de la ventilación? Tenemos el decreto 594, pero el 594 aplica a los trabajadores, ¿ok? A todos los trabajadores, y eso en realidad lo puede fiscalizar la Seremi Salud, la Inspección del Trabajo, o alguna Seremi que tenga las competencias en la temática te podría fiscalizar. Pero hoy te hablan, dice que en los lugares de trabajo tengo que mantener en forma natural o artificial las condiciones ambientales confortable, habla de confortabilidad, pero en ninguna parte lo define. Y ahí usted lo que, cuando la ley es ambigua, uno puede buscar normativa internacional probada o que ya la use en otros países para hablar de la confortabilidad, ¿ya? Y que no cause molestia al trabajador. El, Cuando tenemos agentes que son muy peligrosos, generalmente, miren, la exposición a sustancias cancerígenas, el, la sílice, ya muy común la sílice en el ambiente de la construcción, el asbesto, la limpieza de buques o las planchas de asbesto, ¿has visto que no llega a sacar asbesto? Hay un procedimiento para retirar asbesto, por ejemplo, de casas o instalaciones antiguas. Entonces, cuando tengo sustancias que son cancerígenas, que tienen el potencial de generar daño o muerte, la ley dice que esa sustancia hay que extraerla en su origen. Y ahí entramos con la ventilación localizada. ¿Ah? La ventilación localizada y todo el cálculo de las campanas, las capturas, y ahí hay otra ingeniería, otro desarrollo que tenemos que hacer. Y este artículo en general dice que cada trabajador tengo que entregarle 10 metros cúbicos como mínimo. Pero en realidad, ¿cómo yo mido al trabajador que en su puesto de trabajo le lleguen 10 metros cúbicos? ¿Ah? Porque yo puedo tener la inyección de aire en la oficina arriba, en el techo, ahí se están metiendo 10 metros cúbicos. Pero al trabajador que está en el otro lado, que no está cerca de esa inyección de aire, no, yo no aseguro que llegue a los 10 metros cúbicos. Entonces, cuando yo eso no lo puedo comprobar, al final se establece en este artículo que tengo que tener renovaciones por hora. Y las renovaciones por hora hablan que son entre 6 y 60. Ahora, ¿qué se entiende por renovación por hora? ¿Cierto? Es el número de veces que se renueva el aire en un espacio. Aquí les puse un ejemplo bastante práctico. Entonces dice, mira, aquí vamos a meter aire en esta sala, 1000 metros cúbicos por hora, ¿ya? Ahora, ¿cómo se mide este aire que estoy inyectando? Se mide con este equipo que se llama balómetro. Entonces, este balómetro yo lo tomo, lo coloco aquí, donde se inyecta el aire, y este balómetro me mide los metros cúbicos por hora que estoy ingresando. Después puedo tomar una wincha o puedo tomar los planos de ese espacio y solicitarlos para ver las dimensiones y altura de ese espacio. Entonces calculo el caudal de aire que me lo entrega un equipo, como el balómetro, y podría calcular el volumen de ese espacio. Si usted el caudal lo divide en el volumen, le da la renovación por hora. En este caso, 1000 metros cúbicos por hora dividido por los 126 metros cúbicos de ese espacio, me da una renovación de 7,94. ¿Ya? Y si uno va a la ley y dice, oye, tengo que estar entre 6 y 60, al parecer está bien. ¿Ya? Al parecer está bien. Pero ojo con esto, ¿eh? Es un poco engañoso, porque fíjese en algo. Aquí yo estoy metiendo 1000 metros cúbicos por hora, estoy viendo aire que se inyecta y estoy calculando el volumen del lugar. Pero aquí también depende de cuánta gente yo meto en este lugar.
Tenemos el caso de las salas de clase. O sea, en la sala de clase que está diseñada para 20 personas, hay 35. Entonces, eso no puede ocurrir, po. Entonces, por ejemplo, van a decir, oye, no, mira, tú cumples tu renovación por hora, oye, metes 1000 en 126 metros cúbicos, 7,94, perfecto, tienes buena renovación. Sí, tengo buena renovación por hora, pero tengo un montón de gente metida acá, tengo el doble de lo que pudiera tener, y créanme, los niveles de CO2 van a estar en 2000, 3000. Puedo tener 7,94 renovaciones por hora, pero voy a tener niveles de humedad, niveles de temperatura, niveles de CO2 disparados donde ese valor no me va a alcanzar. Entonces, esto es un poco engañoso. Es un poco engañoso. No siempre se confían de ese valor o de ese parámetro. ¿Ya? Y aquí lo que le mencionaba antes, la velocidad no puede circular más de 1 metro por segundo. ¿Por qué? Porque las personas se enfrían, pierden calor a través de la piel y cuando la velocidad supera metro por segundo, este proceso de pérdida de agua, ¿cierto? Que es producto del metabolismo o de calor, ¿cierto? A través de la piel se acentúa. Y eso es muy común cuando tienen el aire acondicionado en un espacio o colocan estos ventiladores de pedestal y lo colocan ahí al lado del trabajador. ¿Ya? Porque la colega se siente confortable con eso, pero el otro trabajador le molesta. O justo usted en su escritorio o el pupitre ahí de su sala de clase le da en donde está la inyección del aire. O también puede ser una ventana que genere una corriente de aire en forma permanente. Entonces, eso hay que controlarlo. ¿Se puede medir? Sí, se mide. Hay instrumentos para medir la velocidad. También por si no conocían, hay varias normas técnicas que emanan del Instituto de Salud Pública, Chile, ya donde hay recomendaciones de qué medir. Por ejemplo, cuando tenemos sistemas de extracción localizados, como las campanas de las cocinas, las extracciones de lomo soldadura, ya, cabina, etcétera, todo lo que me permite capturar a gente, existen dos guías, la cualitativa y la cuantitativa. ¿Ok? Y eso están vigentes, son del 2020, ambas, las últimas modificaciones, y te permiten tomar esa guía y te permite evaluar, ¿cierto? A partir de la cualitativa es una encuesta que se le hace como un checklist que se le hace al sistema, y la cuantitativa hay que medir con instrumentos, pero ambas después de aplicar esta guía te entrega un estado de cómo está funcionando tu sistema. Entonces, eso a ti te sirve para hacer gestión dentro de la industria. Porque de repente usted, como yo le mencionaba en un principio, que había lugares que tenían sistemas de climatización, tenían sistemas de ventilación instalados, pero estaban abandonados, no funcionaban, porque no hay una cultura en poder operar de manera adecuada o el mantenimiento de estos sistemas. Sabemos que el mantenimiento tiene un costo asociado, pero es necesario para poder operar. ¿Ya? Hay otras normas técnicas del ISP, por ejemplo, hay recomendaciones para ventilación en oficina, eso salió después de la pandemia, en el retorno, que no es ley, pero son normas técnicas de buen uso, de espacio. También hay una que sí es obligatoria, que es de las cabinas de seguridad biológica, ¿ya? De cómo evaluar el uso de las cabinas biológicas, porque en esas cabinas biológicas se hacen ensayos biológicos, entonces puedo tener agentes biológicos que pueden ser muy peligrosos, ¿ya? Si bien nosotros tenemos, eh, no sé, puedo tener una bacteria, ¿ya? Alguna pandemia que esté radicada en Chile, pero generalmente hacer estas muestras, tuberculosis, por ejemplo, o PCR de COVID, se hacían todos con cabinas de seguridad biológica, ¿ya? Y eso está inscrito, autorizado por el ISP, ¿ya? Dentro de un diploma que tenemos de ventilación, ¿cierto? Hay un apartado que se estudia bien cómo operan las cabinas de seguridad biológica. Ahora este decreto, por si no lo sabían, el 594 se fue a consulta pública hace un par de años y está en borrador. ¿Ya? Lo más seguro es que el próximo año tomen este borrador, sesionen los comités que tienen que sesionar para aprobar esto. Todo lo que está con letra roja es lo que se modifica el del decreto 594. Yo tomé el apartado que me importa para esta presentación, que es de ventilación. Entonces hay cosas interesantes que se toman. Habla de la ventilación localizada como tal, ¿ya? Habla de capturar los contaminantes en el origen. Pero lo más novedoso que tiene esto es que si se aprueba, dice que vamos a tener que hacer ventilación por cantidad de personas y por metros cuadrados. Y cuando uno dice, oye, tengo que ventilar por cantidad de personas y metros cuadrados, a uno se le viene inmediatamente a la cabeza, o si lo ha escuchado, la norma HRAE 62.1 de calidad de aire interior, o esa norma, ¿cierto?, que pasó por el INN de Chile, que es la norma chilena 3308. ¿Ah?
donde establece cuál es la ventilación que yo tengo que hacer por persona y por metros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que aquí usted tiene una cantidad de lugares. Mira, usted tiene aquí desde, mira, sala de centros veterinarios, instituciones correccionales, cárcel, ¿ah? Mira, por ejemplo, habla de climatización en cárceles. ¿M? Eh, educación, instituto educativo, ¿cierto? Salas de arte para niños pequeños, mayores. Entonces, ahí están todos los litros por segundo de aire que yo tengo que inyectar en ese espacio por cada usuario de ese espacio y tengo que inyectar cuántos litros por segundo por superficie de ese espacio. Y aquí el listado es tremendo. Entonces, esto es mucho más específico. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque cuando uno dice, oye, controla el aire, hablamos recién de la renovación, entre 6 y 60, eso es un valor ambiguo, no me controla de manera adecuada. En cambio, esta norma lo que establece que si yo mantengo esas condiciones que están ahí, yo voy a poder mantener una calidad de aire adecuada. Adecuada. Ah, tengo una consulta acá. Dice, de acuerdo a lo indicado, entonces es mucho mejor pensar en inyectar aire a un espacio y no pensar en extraer aire interior. Mira, siempre ventilar es el concepto de inyectar aire, ¿ya? O sea, en el estricto rigor, cuando tú metes aire en un espacio, ese aire que yo inyecto sale, va a salir por la puerta, ventana, por las infiltraciones que tenga el lugar, ¿ya? Pero siempre es inyección. En esta misma tabla, de acuerdo a la pregunta que me hizo don Horacio Leiva, ¿cierto? Por ejemplo, al final de estas tablas hay una dice tasa mínima de escape, ¿ya? Y en estos lugares me dice que estos lugares tienen que tener tracción. El primero que a ustedes se le viene a la mente, yo creo, a todos ustedes, es los baños. Entonces los baños tienen que tener tracción de aire, pero también en otros lugares. Por ejemplo, acá todo lo que son los planes quirófano, todo donde genere contaminante, tengo que tener tracción. Pero al principio es inyectar, ¿ya? Porque si usted extrae aire de un lugar, sin inyectar va a generar una condición de vacío. Es decir, voy a sacar masa de aire porque la presión positiva o negativa de un lugar depende de la masa de aire. Si yo saco aire, voy a generar que todo el aire que esté en el exterior pueda entrar, ¿ya? Y no quiero esa condición. Mira, hay condiciones que piden tener presión positiva y presión negativa, ¿ya? Pero si no es la razón de ese lugar o no se pide, tengo que mantener las condiciones normales. Por ejemplo, un quirófano. El quirófano tiene que tener presión positiva. Yo tengo que estar ahí con el enfermo o el paciente, inyecto aire, al inyectar aire a ese espacio, lleno de aire ese espacio y voy a generar una presión mayor dentro de ese espacio que en el exterior. Entonces, el aire, ¿cómo se mueve? De presión mayor a presión menor. Entonces, eso me impide que cualquier cosa que esté afuera del quirófano se meta al quirófano y eso me genera presión positiva. ¿Ya? Evitar que las cosas se metan dentro del sistema. ¿Ok? Entonces ahí tengo un ejemplo de presión positiva. Por otro lado, por ejemplo, ¿qué zona requiere presión negativa? La zona donde almaceno las muestras biológicas, por ejemplo. La sala de almacenamiento de muestras biológicas tiene que tener presión negativa. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nada que lo que esté dentro de esa zona salga al exterior. Prefiero que el aire se meta a que salga y me genere un riesgo muy alto. ¿Ya? Salvo esas condiciones, el resto tiene que ser normal. Sí, Juan Gallego, les voy a compartir a ellos les puse mi correo y mi número de celular. Usted me habla, porque como acá se inscribieron, yo no tengo el correo de todos ustedes, entonces usted mándeme el correo o un WhatsApp y yo le comparto después la información. Muchas gracias, Eduardo. Ahora, esta modificación que se viene a 594 y que ya, de hecho, hoy día tenemos la norma chilena 3308, usted la puede comprar en el INN, ¿ya? Vale como 120.000 pesos más o menos la norma, ¿ya? Y ahí establece las condiciones de calidad de aire. Te dice que incluso esa norma te habla de la zona respiratoria. Pues, no todas las zonas dentro de una sala o de una oficina son respiratorias. Pues, las zonas respiratorias son desde el suelo, ¿ya? 7,5 centímetros desde el suelo hasta 1,80 m, ¿ya? Y de las paredes alejados 60 centímetros. O sea, si usted tiene un trabajador
o tiene su escritorio o se va a sentar ahí en un lugar pegado a la pared a 60 centímetros, esa zona, en estricto rigor, se considera una zona no respiratoria, ¿ya? Entonces, cuando tú metes aire a un lugar, tengo que asegurar esto. Entonces, ¿cómo se usa esta norma? ¿Cómo se va a usar? ¿Ya? Tú tienes que saber el factor RP y RA. Y ese factor RP y RA son los que están aquí. ¿Ven? RP, dice ahí, RP, RA. Entonces ahí tengo litros por segundo por persona y litros por segundo por metro cuadrado. Y tú ubicas el sector o buscas el lugar que clasifique dentro de esta tabla y tú calculas cuánto es el aire que yo tengo que inyectar en ese espacio determinado. ¿Ya? Es decir, por persona y por metro cuadrado. Hay un ejemplo. Si estoy en una oficina de clase, ya, o sea, perdón, en una oficina de clase, en una oficina laboral, ¿cierto? Dice que tengo 10 trabajadores y 40 metros cuadrados de superficie. Dice, entonces, ¿cuánto aire yo necesito para mantener una buena calidad en ese espacio? ¿Cuánto aire necesito en esta oficina con 10 trabajadores y de 40 metros cuadrados para mantener un buen lugar? Entonces, acá tengo. Busco la oficina me dice, mira, 2,5 litros por segundo por persona, litros por segundo por persona, multiplico por la cantidad de personas y le sumo, ¿verdad? Porque aquí la ecuación era sumar, sumo, el otro factor, que es 0,3 litros por segundo por metro cuadrado, multiplicado por metros cuadrados. Hago esta operación compuesta y llego a esta suma ponderada y me da que es 37 litros por segundo. Y si lo multiplica por 3,6 me da metros cúbicos hora, es decir, para una oficina de 10 trabajadores y 40 metros cuadrados, tengo un caudal de aire para mantener una buena confortabilidad de 133,2 metros cúbicos por hora. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que con esta norma yo puedo ya ser específico porque yo voy por cantidad de personas y por superficie que ocupa ese lugar. ¿Ok? Ahora, ustedes se han preguntado, oye, ¿este espacio para cuántas personas es? ¿Ya? Y esta tabla igual te lo entrega, te entrega una referencia. Te dice, mira, en la última parte, en la columna acá, dice valores predeterminados. Dice, por cada 100 metros cuadrados tiene que haber 5 personas. O sea, si tú tienes una oficina de 100 metros cuadrados, te dice que el estándar son 5 personas. Entonces, eso tú no lo tienes aquí en las tablas. Entonces uno dice, oye, tengo este quirófano, esta sala de clases, ¿cierto? O este café, o lo que sea. ¿Cuántas personas caben aquí? ¿O cuántas personas dice tener? Bueno, ahí te tiene un estándar, tiene un valor aproximado del ocupante que dice tener ese lugar. ¿Mm? Déjenme las consultas. Sí, se va a subir por el canal de YouTube. ¿Ya? Se va a subir. ¿Sí? Después se va a difundir la charla. Ya, me la voy a mandar aquí. Voy a anotar de nuevo mi teléfono, chicos, ahí para que 569-4274-0053. ¿Ya? Ahí le refresco y mi correo electrónico. ¿Ya? Hay un reglamento ahora, ya los que están más metidos en el mundo de la climatización, ¿cierto? Fue de mayo de este año del 24, una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Donde habla y exige que a partir de diciembre del año 2025, o sea, del otro año, eh, tengo que tener construcciones que tengan, en el fondo, que sean óptimas eficientemente desde el punto de vista energético, ¿ya? Y que sean óptimas del punto de vista de la ventilación, ¿ya? Y no, esto es un decreto, ¿ah? Es un decreto que establece que la norma 3308, que de calidad de aire, ¿ya? Y la 3309 también, van de la mano, van a ser ley, po. O sea, cuando usted construye edificios a partir del año 2025, o cualquier espacio habitable en realidad, puede ser sala de clase, salud o espacio donde la gente esté involucrada, tiene que ser bajo estas condiciones. Entonces, se vienen cambios importantes, ¿ah? Cambios importantes en el ámbito de la ventilación. ¿Tenemos precedentes de esto? Sí, po. En la pandemia tengo un montón de precedentes. Imagínense que en la pandemia, ustedes si se recuerdan, aquí cada cual inventó lo que se le ocurría. ¿Ah? Primero, no sé si ustedes se acordaban que andaban camiones bañando con amonio cuaternario las calles o hacían unas brumas donde la gente pasaba debajo del amonio cuaternario.
Claro, y hay consecuencias químicas, ¿ya? Procesos de oxidación, digamos, algunos, cosas que no son habituales, ¿ya? Generalmente son procesos oxidativos que puedo tener encima del cuerpo, irritabilidad, problema de la piel, ¿ya? Que no es común. Después, brumas de cloro, de hipoclorito, ¿ya? Que la gente o bañaban con cloro los espacios, el hipoclorito es muy volátil, evaporar el hipoclorito y generaba ese proceso de oxidación que en general se manifiesta como comezón, irritabilidad de los ojos, la garganta, un montón de problemas. Pasamos por varias cosas, ¿ah? Aquí fue el aprender haciendo, porque no tenemos cultura en ventilación, no hay cultura en ventilación. Y después se empezó a controlar el CO2, ¿ya? Pero se empezó a controlar y las empresas, llegaban los fiscalizadores, oye, ¿cómo controla el CO2? Y te controlan el CO2 en 700 ppm, súper riguroso, súper riguroso. Imagínense en zonas industriales donde, parques industriales como el de Coronel o Quilicura en Santiago, donde circundando a los ambientes industriales tengo 700 afuera, imagínate ¿cómo voy a meter adentro y lograr los 700? Entonces era un poco complejo. Pero en general eso es muy estricto, ¿ah? O sea, y desde el punto de vista, yo soy ingeniero químico y también soy experto en prevención de riesgo y como experto también, 700 es espectacular. Pero no siempre se puede lograr, no siempre se puede lograr. Depende mucho del ambiente exterior, ¿ya? Pero hay precedentes, ¿ah? Hay precedentes que nosotros tenemos o aplicamos estos conceptos. Ya. Y ya para ir terminando, chiquillos, estamos pasando la hora. Finalmente tenemos la ventilación natural, ya que muchos hablan de ventilación natural. Ojo, ventilación natural no abrir puertas y ventanas, ¿ah? Todos piensan que abrir puertas y ventanas es ventilación natural, y esto, ¿qué es lo que es ventilación natural al final? Y de hecho la más común es lo que se llama ventilación cruzada. Entonces la ventilación natural no es llegar a abrir puerta de ventana, hay condiciones, ¿ya? Y esta es la más común, y de hecho hasta la pandemia se utilizaba lo que se llama ventilación cruzada. O sea, tú para tener ventilación natural tienes que saber la altura de tu techo y tener aberturas en caras opuestas. Por ejemplo, aquí en esta pared puedo tener una ventana y una puerta, o puerta y puerta, o ventana y ventana. Y esta distancia no puede ser más allá de 5 veces la altura del techo. O sea, si aquí el techo mide 3 metros, 3 por 5 15, la distancia entre ellos no puede ser más de 15 metros. Si es más de 15 metros, no es ventilación natural. ¿Qué es lo que es? Cualquier cosa. Si abro la ventana, ¿es ventilación? No, según la definición no es. ¿Y qué es lo que es? Cualquier cosa, ¿no? Orear el espacio, no sé, o póngale el nombre que quiera, ¿ya? Pero no es ventilación natural. ¿Alguna tecnología, chiquillos, para ir finalizando, que tenemos acá en la universidad, en la sede de Concepción? Ya tenemos un laboratorio de prueba de ventilación localizada, aquí ubicada en Arteaga Lemparte, en Hualpén, 943, cordialmente invitados cuando quieran venir. Tenemos balómetros para que puedan medir las renovaciones por hora. Tenemos tubos de pitot para medir pérdidas de carga, presión estática, dinámica dentro de los conductos. Tenemos cono de ventilación, que es muy similar al balómetro. Por ejemplo, para medir cuánto es el caudal de los extractores del baño. Tenemos anemómetros para medir velocidad de viento en ambientes exteriores o dentro de ductos de gran tamaño, por la magnitud que tiene. Tenemos sondas IAQ de calidad del interior, donde medimos CO2, temperatura, humedad, punto rocío, ya me permite determinar y permite tener una cantidad de datos tremenda. Uno puede estar midiendo 10 horas con nuestro equipo y tengo una cantidad de datos ricos ahí para poder hacer una buena gestión. Tenemos termoanemómetros, se conectan Bluetooth, la ventaja es que puedo tomar un montón de datos cada un segundo, entonces en un minuto yo tengo un montón de datos de velocidad, temperatura, humedad, luxómetro, ¿ya? Que está con cable, ahí con el sensor, ¿ya? Ahora también esto lo puedo conectar al teléfono, ahí tenemos tecnologías que son bastante interesantes, contador de partículas, ¿ya? También mido partículas, tamaño de partículas, formaldehído. Y finalmente comentar que tenemos un diploma en ventilación industrial que arranca el 8 de noviembre de este año, ¿ya? Ahí está el correo frente a cualquier consulta que tengan, educación.continua@ucm.cl, o me pueden consultar directamente a mi celular o a mi correo electrónico, hay descuento, esto es bastante interesante. Son 120 horas en totales, que se divide más o menos entre 4 o 5 meses. ¿Ya? Acá vemos de las condiciones básicas de la ventilación, el diseño, de cómo se calcula los caudales, velocidades, presión estática, todo, ¿ya? Usted aprende a diseñar en un espacio o aprende a evaluar en un espacio.
se pasan casos prácticos de cabina, de climatización, de túneles de minería, ya, casos que son reales y experiencias de ventilación que les puede ser bastante confortable para su desarrollo laboral o crecimiento profesional, como lo quiere llamar. Tenemos laboratorio de ventilación, básicamente acá lo que vemos, simulación Revit, ya simulación Revit, simulamos espacios para poder diseñar un sistema. O sea, tengo el edificio, quiero diseñar un sistema, ¿cierto? Y acá vemos todo el proceso de simulación. Y la aplicación de las guías técnicas, ¿ya? Para que aprendan ahí y tengan herramientas legales. Entonces está bastante completo porque aborda elementos de agentes químicos, físicos, como yo les mencionaba, que están presentes en los lugares y toda la ingeniería que podemos desarrollar para controlar estos elementos. Los profesores que nos acompañan quizás conocen al profesor Florín Moreno, ya que hay un veterano ya en la ventilación industrial, creador de varios decretos y normas técnicas que les mostré. Bueno, ¿quién le habla? Yo soy el director del programa y me dedico básicamente, mi fuerte, la calidad del interior. Freddy Pacheco, también un profesor acá con bastante experiencia dentro de la planta. Don Jorge Peters, también un colaborador bastante entusiasta, tiene experiencia en la climatización. Y César Cortés, que también un profesor que se maneja bastante la simulación Revit. Ya pues chicos, a ver, déjame ver las consultas que tengo acá. El diplomado es online, 100% online. ¿Ya? Te queda la opción de poder venir a la universidad. Acá las puertas están abiertas. Si quieren venir a practicar, a usar equipos, conocer, ustedes pueden venir. ¿Ya? Eh, el diplomado es presencial, parte el 8 de noviembre. Hay bastante descuento y cosas que nosotros podemos considerar. Eh, Ya muchachos, dudas, consultas de la charla, ¿cierto? Algo que quieran, que no les quedó claro, quieran... Mire, yo les puedo compartir material, ¿ah? Si ustedes me escriben ahí, si tienen alguna duda de algo, yo les puedo compartir material, tengo algunos estudios, papers, ¿ya? Así que acá como universidad contamos con la mirada de integrar a la comunidad, ¿ya? Así que cualquier duda, consultas, si no la tienen ahora, después lo pueden producir. El Hola, diplomado tiene... ¿Sí? buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas Mire, gracias. disculpe poder hablar, lo que me tengo a mi hija acá y me es difícil como por el chat. Pero Ya, quiero hacer una consulta. Yo trabajo en el área de la salud y me ya, interesa mucho cómo abordar el tema de los filtros de los pabellones. Yo soy una enfermera de infección asociada a la atención de salud en relación a las ya. bacterias, virus. ¿Usted tendría como algo enfocado más que nada en salud en relación a los métodos de ventilación, como usted lo nombró en su presentación? Sí, mira, en el diplomado tenemos dentro de la resolución de casos prácticos, nosotros estudiamos lo que es la cabina, son las cabinas biológicas y todo el sistema de filtro en recinto hospitalario. ¿Ya? Ah, ok. Ya como Ya, para hacer una mirada a lo que usted estaba sí, mencionando. totalmente. Sí, y ahí de la mano y del creador de esta norma técnica en Chile, ¿eh? Y de la mano de Florín Moreno, directamente el que pone ahí la, la, la exigencia en esta norma de cabinas biológicas. Así que ahí se aborda con bastante detalle esos temas. Ya, muchas gracias. Ya pues, Daniela. Me preguntaban por el costo del diploma. Está en 1.790.000. Tiene descuentos variados, hasta 1.000.000, perdón, hasta 30% de descuento. ¿Ya? Entonces, los interesados pueden escribirme, pueden o mandar un WhatsApp o me llaman al teléfono que les indiqué frente a cualquier duda, consulta que ustedes tengan. ¿Ya? Acá, con toda la disposición de poder colaborar con ustedes. Ya pues chicos, no sé si tienen alguna otra consulta, inquietud, ¿no? Ya, muy bien. Quedo, a ver, por acá Eduardo, diplomado de Clean Rooms. Ya. Los horarios del diplomado.
Se lo comparto, ¿ya? Le comparto el horario del diplomado. El, Se lo voy a hacer llegar a sus correos en el que se inscribieron. Yo tengo la... Cristian Flores, está ahí, la persona que me colabora, creo que él tiene él tiene el correo de todos ustedes. Les voy a enviar el cronograma del programa, ¿ya? Pero de todas formas, si tienen, mándenme un WhatsApp, yo se lo envío en forma directa o al correo electrónico. Ya, ahí está, Cristian, dejó el link ahí, está puesto el link para que ustedes puedan, no sé, ahí tienen, pueden ver nuevamente con detalle el programa. Y en la presentación va a quedar ahí posteriormente la unidad de la universidad, la va a tener disponible, me imagino que en el canal de la UCM, por si lo quieren revisar. El programa es online, online sincrónico, y quedan grabadas las sesiones. Ya quedan grabadas las sesiones, entonces usted pues se conecta y puede ver nuevamente la clase si tiene dudas. Aparte de las clases, usted tiene acceso a una plataforma donde tiene todo el material, ¿ya? Si a veces queda con duda, consulta respecto de una temática, los profesores igual pueden atenderlo en algún horario para poder resolver el tema, ¿ya? Sabemos que todos trabajan, por lo tanto este programa no es todos los fines de semana, es fin de semana por medio, ¿ya? Profe, que si quedamos certificados, ¿usted dice de esta exposición o del diploma? Del diplomado. Claro, él es un diplomado, ¿ya? Él tiene la condición de diplomado y generalmente no es un grado académico, porque los grados académicos son de magíster y doctorado, pero sí le entrega una herramienta que viene de la universidad, un certificado que usted aprueba, ¿cierto? Este diplomado dentro de la universidad, ¿ya? Y eso para el currículum obviamente suma notablemente, ¿ya? Gracias, Manuel, por los saludos. Ya chicos, si no tienen más dudas, consultas, ya, lo dejamos hasta acá, ¿cierto? Yo agradecido por su asistencia, ya, y espero poder darle alguna otra charla de algún tema en particular, ¿cierto? Porque aquí hay una variedad tremenda de temas que podemos abordar, ¿ya? La nota de aprobación, ahí me están recordando ahí, generalmente se aprueba es 60, por si alguien tiene duda. La nota aquí en la universidad va de 0 a 100 porque algunas universidades tienen de 1 a 7, eh, y va, ¿cierto? La nota van de 0 a 100 y la nota de aprobación un 60, y su certificado iba con las notas, ¿ah? Obviamente, si usted se mete al diploma, puro 100 nomás, ¿ah? Ahí vamos a tener buenos estudiantes. ¿Ok? El certificado y el diploma, son dos cositas. Como tiene un certificado usted, donde entrega, dice que usted cursó de forma satisfactoria el diploma, y aparte le llega el diploma, ese que usted pega en el marco en la pared ahí, en la pieza, en el escritorio, en la oficina, va a tener el diploma de ventilación y aparte tiene el certificado que avala que usted terminó el programa. Ya chicos, ahora sí, si no hay más duda de consulta, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por la asistencia y que tengan una buena tarde, lo que queda de la tarde o de la noche. ¿Ya? Nos vemos.